Yo soy la Madre María Isabel Soto y te invito a que sigas en sintonía con Promesa MRC, llevando la luz del Evangelio a tu corazón. Beauty and Wellness by Patricia. Servicios estéticos. Ofrecemos masajes reductores y de relajamiento, postquirúrgicos y de drenaje linfático, maderoterapia, depilación con láser y cera, tratamientos faciales, manicure y pedicure. Beauty and Wellness by Patricia. Con nuestro 50% de descuento en masajes reductores y depilación. Búscanos en Instagram como Beauty and Wellness by Patricia. Teléfono 347-355-1102. Haz tu cita hoy mismo. Beauty and Wellness by Patricia. Buenas, salúdonos de Dios. Dios les bendiga. Nos encontramos hoy en este programa que titulamos La firmeza de la fe. Buenos días. Saludo, hermano Toribio. Buenos días, Buenas noches. mis queridos hermanos y hermanas que nos ven en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Esperando que este programa sea de crecimiento y de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar inmediatamente en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. La firmeza de la fe. La fe, hermano Toribio, es un proceso de crecimiento, un proceso de maduración. La fe no es que yo ayer era malo y ya conocí a Dios y ya hoy soy bueno. Amén. Y ya llegué. No. La vida es un proceso de día en día. Porque imagínense, ¿cuál es el objetivo de la fe? Sean santos como yo soy santo, dice Dios. ¿Y cuándo uno llega a ser santo como Dios? Cuando uno ya termina su proceso en la tierra, que se vaya, Padre, si uno hace la voluntad de Dios. ¿Usted cree que uno llega a ser santo como Dios? No, de ninguna manera. Entonces, cuando Dios dice eso, y que Jesucristo lo repite, Dios se lo dice al pueblo. En el libro del Génesis, sean santos como yo soy santo. Y Jesucristo también se lo repite, sean santos como mi Padre es santo. Es decir, miren, ustedes están recorriendo un camino que nunca tiene fin. No. Este camino nunca tiene un fin. Es como cuando yo estoy estudiando para una carrera, ya terminé mis estudios. No, uno nunca llega. Nunca. Es de soberbia y no es de Dios decir, ya yo llegué. Ya yo sí soy bueno. Yo estoy preparado. Ya yo estoy preparado. Sí, No. entonces, no. Pero hay unos indicios bíblicos que nos hablan de esa dimensión, podemos decir, como de maduración de fe. Hay gente que tienen una fe, Sí. y eso uno lo ve. Es decir, no, cada persona tiene un proceso diferente en su fe. Amén. Y a cada persona uno le ve, ¿verdad? Le ve rasgos de fe diferentes. Amén. ¿Verdad? Amén. Es decir, no todo el mundo lleva el mismo proceso, no todo el mundo lleva... Y no depende cuánto tiempo tenga en la iglesia.
ni depende tampoco si yo soy sacerdote o si yo soy laico. No depende de nada de eso, bendito sea Dios, porque yo conozco gente que empiezan hace 5 o 4 meses en la iglesia y tú lo ves que tienen una fe firme, bendito sea Dios, que están convencidos, bendito sea Dios, de que Jesucristo está vivo, de que tiene que haber un cambio de vida en la vida de nosotros, bendito sea Dios. Y nada, y también he conocido gente que tiene muchos años en la iglesia y me dicen, no, es que yo no me siento bien así, es que yo allí siento muchas cosas y a mí me gusta ir a estos grupos porque yo siento muchas cosas en estos grupos. Anoche, padre, anoche yo estaba en Blessed Sacrament, amén. Y yo estaba en Blessed Sacrament y yo anoche era el día de la... Ok. Yo estaba en Blessed Sacrament un día, bendito sea el nombre del Señor. Y veía yo, y iban la gente, anoche era el grupo de oración, lo celebraban en la noche, en ese día, bendito sea Dios. Y entonces llegaban la gente y yo veía gente llegando y la gente estaba llegando después que la misa estaba pasando, después que la misa estaba terminando, bendito sea. Es decir, haciendo un paréntesis, algo de sentido común más que de maduración de fe, saber que lo más importante es la misa. Pero ahí tiene que ver un poco con la fe también, porque es que si yo no, ¿cómo diríamos? Si yo no sé lo que es la esencia de la fe, bendito sea el nombre santo del Señor, no voy a tener fe tampoco. No, espérese, Torillo, porque también puede haber que ignorancia de la fe, falta de catequesis, falta de formación. Y bueno, pienso yo que hay que explicarle a la gente, hay que hablarle a la gente. Entonces yo veía a la gente, padre, llegar cuando ya la misa había terminado, cuando ya estaba terminando la misa. Y digo yo, pero Señor, ¿cómo puede ser? Porque se pierden el banquete y vienen a comer lo que sobró. Bueno, amén. Mire, hay elementos, Toribio, en la vida cristiana, en la vida de fe, también de gente. Hay 2 tipos de gente que se acerca a la iglesia. Gente que de pequeño tuvieron una formación de fe, una formación de hogar. En su casa se rezaba el rosario, en mi casa se rezaba el rosario. Yo fui a la catequesis de pequeño. En mi familia lo que se hablaba era de Dios, ¿verdad? En mi familia nunca se tomó alcohol, nunca se fue a fiesta. Es decir, y uno tenía una maduración de la fe. Mucha gente tiene ese inicio en la fe. Una semilla que se sembró en familia. Llegó cierta edad, llegó cierta circunstancia, llegó que se viajó y salió de la casa y entonces muchos se alejaron de Dios. Muchos se desviaron, ¿verdad, padre? Bueno, dejaron de ir a la iglesia porque llegaron de Nueva York, otros empezaron una vida a tomar alcohol, otros se metían a la droga, como el caso suyo, valga la redundancia. Otros cogieron otro camino. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones en la vida en las cuales necesitamos a Dios. Por ejemplo, un hijo está en cáncer y dijo el médico, no hay nada que hacer. Bueno, ahí solamente mirar para arriba. Y que usted tiene una enfermedad terminal, le quedan 6 meses de vida. Solamente hay que mirar para arriba. Ahí humanamente no hay nada. O vienen situaciones de una ruptura matrimonial, que el hombre dejó a la mujer dejó al hombre, que los hijos vieron la ruptura del hogar, que vinieron momentos difíciles, que se perdió el trabajo, que no hay dinero, que estoy pasando la 1001. Las dificultades muchas veces nos ponen a nosotros a pensar en Dios. Entonces, cuando no es lo mismo cuando una persona ha tenido esa formación de hogar, esa formación, ¿verdad? Es diferente a gente que nunca quizás han tenido esa riqueza. Han rezado un rosario. Han rezado un rosario. No vieron eso en su hogar. No vieron la mamá rezar un rosario. Y sí, exactamente.
Mire, hay un sacerdote de República Dominicana que el papá bebía, el papá tomaba. Y a los 7 años, teniendo ese muchacho 7 años, el papá lo llevó a un bar a beber. Los hartó de romo y cerveza y el muchacho se intoxicó y el muchacho se salvó de casualidad. Y la familia siguió ese proceso de ese desorden, pero ese muchacho es un sacerdote ejemplar. La familia echó un desastre y ese muchacho, ahora dice él, que él recibió la primera semilla que se sembró en su corazón fue de su abuela. Él iba donde su abuela y veía, oigan eso, las abuelas y los abuelos también, que la abuela y los abuelos no es solamente para darle pantalla a los muchachos, para darle teléfono, para apoyarlo, para ñoñarlo y darle todo lo que ellos pidan, sino el gran favor que hace muchos abuelos que quizás tienen hijos que no están fomentando la vida de fe en sus hijos. Entonces los abuelos, este sacerdote, magnífico sacerdote, que viene de una familia disfuncional, de una familia de alcohol, de una familia de juego, de una familia de vicio. De un desorden, padre. De un desorden. Y este muchacho, un muchacho bien bueno. Y él dice, a mí lo que me toca, rezar por mi familia. Amén. Entonces, otra cosa, Toribio, otra cosa es de gente que quizás no están en una vida de iglesia, en una vida espiritual, en una vida de oración, en una vida sacramental, y tuvieron ciertas experiencias, hicieron un retiro de 3 días, de un grupo, de una cosa, y le tocó el Señor. Y entonces, hay gente, Toribio, que usted lo ve, que van a la carrera, y eso es muy peligroso. Y usted ve, y un testimonio, y no me hablan de Dios, y una cosa, etcétera, etcétera. Porque usted sabe, el que gana el maratón, Toribio, el que gana el trofeo en el maratón corriendo, no es el que corre rápido. No es el que salió corriendo más rápido. Yo no estuve en el seminario menor Santo Cura de Arte de la Vega porque yo fui directamente al propedéutico, al introductorio en filosofía o prefilosofado. Pero me dicen que allá hubo una vez un maratón. Okay. Pero el maratón, oiga qué hora era, a las 12 del día. Peligroso, ¿verdad? Con ese sol. Con ese calor. Y llega un muchacho, ellos llegaron de la escuela, del colegio, de los estudios, y después de eso era que iban a correr. Pues los muchachos que iban a correr en ese maratón, cuidándose, ¿verdad? No comer cosa pesada que le hiciera daño a la digestión, ¿verdad? Al salir corriendo. Pero llegó uno que iba a correr y se dio unas harturas de arroz, habichuela y espagueti. Pero unas harturas. Y cuando se pusieron en fila, Toribio, y cuando ya di en la orden que podía salir corriendo, este muchacho salió corriendo, pero una cosa disparada. Okay. Y todo el mundo que dijo, ganó fulano, mira cómo va. Ese sí es un león. Sí, y allá en La Vega, cerca del seminario, había una fábrica o una procesadora de leche que se llamaba Puledón, Pura Leche Dominicana. Y frente a frente ahí, saliendo a la carretera y doblando, a quizá unos 300 metros del punto de salida, cuando llegó Angelan ahí, ese muchacho cayó como un pollo. Y ese muchacho empezó a vomitar eso que se había comido en los tiros. Hubo que recogerlo en vilo y irlo a medicar, ¿verdad? Salió corriendo, pero a la prisa. ¿Y qué pasó? Se quedó en el camino. Se quedó en el camino, ¿verdad? Y así usted ve mucha gente. Señores, fulano hizo un retiro. Y eso incluso usted lo ve en los retiros. En los retiros, cuando terminan los retiros, la gente empieza a hablar y a dar tu testimonio. Y que ahora sí. Y salgo emocionado. Y que ahora sí estoy en la verdad. Y ni un paso para atrás. Y siempre para adelante. Y yo conocí al Señor. Y que ahora sí vamos a cambiar el mundo. Y que yo voy. Y después, Toribio, ¿cuánta gente? No estoy diciendo, porque hay mucha gente de esa que dan testimonio. Amén. Que sí perseveran. Y se mantienen dándolo toda la vida. Pero no todo el que da testimonio, no todo el que dice,
ya yo cambié mi vida, ya yo sí voy a cambiar, yo sí soy una gente nueva, ya. Usted ha visto mucho de eso. Jesús santísimo. Inclusive, ya cuando yo lo veo, me da miedo. Cuando usted lo ve hablando mucho. Sí, me da miedo. Hay personas que empiezan en la iglesia y yo lo veo de grupo en grupo. Y aquí, allí, brincando aquí y saltando allí, y a mí me da miedo. Me da mucho miedo, porque la mayoría de veces, bendito sea el nombre santo del Señor, no perseveran. Y hay gente que en los retiros no dicen nada. Amén. Y esos son buenos. Esos son buenos. Bueno, por lo menos algunos. Sí, pero digo yo que la mayoría de esos que no dicen nada, que no se emocionan así en esa forma, porque el problema de uno es que muchos de nosotros, bendito sea el nombre santo del Señor, nos emocionamos de una manera increíble y salimos ardiendo en fuego, bendito sea el nombre santo. Pero esto no es una emoción. Esto es una vida, esto es un caminar, esto es un perseverar, bendito sea. Le voy a decir algo rápido, bendito sea el nombre santo del Señor. Yo le conté este testimonio a usted, que yo iba a un lugar a dar testimonio y yo salí a las 7 de mi casa. Y cuando yo salí a las 7 de mi casa, ya estaban llegando las 8. A las 8 empezaba el grupo en ese lugar, bendito sea Dios. Pero yo estaba por mitad de camino. Yo no había avanzado nada. Y caminando. Y yo no había avanzado nada. Y cuando yo vi la hora, que me faltaban ya como 10 minutos para las 8, y estaba caminando con la esposa mía y con la niña mía, pues yo le dije a mi esposa, mami, vete al paso tú. Y yo hice así, rían. Y me fui corriendo hasta que llegué al lugar. Y llegué al lugar a las mismas 8. Y me fui a dar testimonio. Otro día también, voy para la iglesia y llamo el taxi. Y el taxi dura. Digo, pero mi amor, la base no está tan lejos. Yo me voy corriendo a la base. Porque no se trata de que yo me siento bien, de que yo voy a esperar aquí, de que yo ya llamé, bendito sea. Se trata de que yo tengo que ir a la iglesia, bendito sea, que yo tengo que llegar a ese lugar, que yo tengo una obligación que cumplir en ese lugar, bendito sea. Porque no podemos tratar de ser muy responsables con un trabajo, pero con Dios yo llego a la hora que pueda. No, eso no es así, no. Donde Dios, yo tengo que llegar más rápido que en el trabajo, bendito sea, porque yo dependo de Dios. Y mi vida depende de Dios, bendito sea el nombre santo del Señor. Y entonces ya yo hice un compromiso con Dios. Ya yo le dije que sí al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces el hombre que da su palabra, esto es una cuestión de responsabilidad, de vergüenza, de todo, Padre, junto, bendito sea el nombre santo del Señor, porque ya yo di mi palabra. Es igual que los domingos, que el domingo yo voy a llegar tarde a la misa, que yo voy a llegar a tal hora. No, es que no puede ser, es que yo tengo que yo no sé, como que poner a Dios primero para yo llegar a tiempo a ese compromiso que yo tengo con Dios. Eso depende del grado de pasión que uno ha cultivado en su corazón por Dios. Es decir, cuando es la pasión que uno tiene. Es decir, por ejemplo, si usted tiene un negocio, usted ama ese negocio. Amén. A usted hay que decirle, levántese temprano, mire, ten su negocio temprano, mire, cuide su negocio, no. Usted del amor, de la pasión que usted siente por su negocio, le sale que usted, si hay que pasar la noche despierto, pues yo la paso. Yo no descuido mi negocio, yo vigilo cada cosa, yo cuido cada cosa, yo veo que cada cosa está en su lugar, yo gasto mi vida y doy mi vida por eso que me apasiona, por aquello que yo amo. Y entonces nosotros, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, uno encuentra la figura de Pablo, que es una figura siempre impresionante, que San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, ¿qué más podemos decir? Dice San Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dice él. Y dice él,
en 35, Romanos 8:35. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Ahora, esa es una expresión, Toribio, de una gente muy convencida en su fe, de un hombre apasionado, de un hombre que ha dicho mi vida es Cristo. Amén. Y Amén. lo demás es basura. Amén. Amén. Ese es el ideal de la vida Amén. cristiana. Amén. Que lo primero, es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces eso lo manifiesta Pablo diciendo, bueno, es que para mí la vida es Cristo. La vida es Cristo. A mí lo único que me interesa es Cristo. Y todo lo demás para mí es basura. Entonces, dice, ¿a quién me apartará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas? ¿Verdad? Porque vienen pruebas. ¿Acaso las aflicciones? Cosas que nos afligen, que quieren entristecernos, que quieren quitarnos la alegría. La persecución, que a veces viene la persecución del demonio que pone trabas, que pone situaciones. ¿Acaso el hambre? Entonces, San Pablo que evangelizando y para allí y para acá, pues pasó hambre. Amén. Pasó hambre. Amén. ¿Acaso la falta de cosas, los peligros o la espada? Amén. Y cuando habla San Pablo de eso, ¿cuánto le ofrecerían a San Pablo para que renegara de la fe? Amén. Y quizás cuando no aceptó, lo que le cayeron fue en a palo, que varias veces le daban, dice los 40 latigazos menos uno. ¿Por qué no dice 39 latigazos? Porque se supone que el 40 latigazos mataba a una gente. Y entonces no le daban los 40 para no matarlo, lo dejaban casi muriendo en agonía. 39 latigazos que los recibió él varias veces. Es decir, San Pablo está hablando aquí no de cosas como hipotéticas, porque nosotros, ay Señor, tú eres lo más grande en mi vida, tú eres lo más bello en mi vida. Pero ¿qué situación difícil le he pasado yo? No. O usted, ¿verdad? No. San Pablo, eso sí, vivió en unos tiempos, vivió en unas situaciones donde el Imperio Romano mataba a todo aquel que proclamaba a Cristo, Amén. que celebraba el culto, ¿verdad? Amén. Eran decretos que habían y que en cierta etapa de la historia, bajo ciertos emperadores, se hacía más recia la cosa. Amén. Y entonces San Pablo está hablando de todas esas cosas que dice él, todo eso él lo pasó. Dice, como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero, pero no, en todo eso saldremos triunfadores. Pero aquí es que viene lo interesante. San Pablo nos dice, gracias que yo soy fuerte. Amén. Acá, gracias que yo soy inteligente. Que yo tengo Que fe. yo tengo fe, que yo estoy bien formado. Dice, no, gracias a aquel que nos amó. Gracias a Cristo. Es la gracia de Cristo, Toribio. Toda la gloria del Señor. Sí, toda la Bendito gloria. sea No, Dios. porque mire, yo sí soy bien formado. No, no. Y yo tengo tanto tiempo de sacerdote. No, no. Y yo estudié la teología de Aristóteles, de Santo Tomás, de San Agustín. Yo tengo 30 años en la iglesia. Sí, exactamente. Amén. No puede, San Pablo no habla de eso. No. San Pablo dice, si yo puedo vencer, si yo venzo, no es por mí, es por la gracia. Es por la gracia de Papá Dios. Usted sabe, porque la jactancia, ¿verdad? Y la arrogancia. Incluso, le voy a decir, cuando yo estaba en el seminario, había muchachos que por H o por R, quizás los formadores determinaban que ese muchacho no tenía actitudes, Ok. y entonces le decían, ¿y cuántos muchachos de esos? Yo le voy a demostrar a tal sacerdote, yo voy a demostrar que es yo qué cosa. Y todo aquello que yo oí con estos oídos, que decían, yo voy a demostrar, terminaron muy mal. Terminaron mal. No hay manera que en las cosas de Dios usted sea un triunfador a base de sus capacidades personales. Amén. Amén. ¿Verdad? Al final, las capacidades personales, Toribio, frente a Dios se vuelven nada. Nada. Frente a Dios se vuelven nada. Mire usted el gigante Sansón. Amén. Qué gigante, qué fuerza. Y todo el mundo lo aplaudía. Se volvió nada. Podía pelear con 20 como David. Sí, exactamente. Pero no era con David que estaba peleando, padre.
Es que imagínense, Toribio, es que yo tengo una sabiduría. No. Hábleme de usted de sabiduría, No, el hijo de David. No. Señor, dice Dios, Salomón, di que tú quieres, que te voy a hacer un regalito ahora que tú vas a ser rey. Entonces pide por esa boca. Amén. Dame sabiduría. ¿Y qué le dio Dios? Sabiduría. ¿Y en qué terminó esa sabiduría al final de su vida? Eso En terminó en tonto, nada, en ¿verdad? tonto, en tonto. O por ejemplo, que lo hemos comentado el caso de Pedro. Pedro, dichoso tú, hijo de Jonás, Sí. un hombre alabado por el mismo Dios. Sí. Dichoso tú, porque eso no te lo ha dicho nadie de carne y hueso, sino mi Padre, que está en el cielo. Si usted quiere palabra más poderosa que esa, y al ratico, porque a mí lo que me impresiona es, eso está en el capítulo 13, versículo 16 al 19, todo es esa alabanza de Jesucristo, a Pedro. Y en el versículo 21 le dice, apártate de mi vista, Satanás. En pocas palabras, de una vez. De una vez. Entonces, y después, ¿verdad? Que desobediente el pobre, mira Pedro, ponte a rezar en el Monte de los Olivos. Sí. Ponte a rezar, que hay que rezar para no caer en tentación. Y seguro Pedro diciendo, diciéndome eso a mí. Un león como yo. Sí, un león como yo. Un hombre enamorado de Jesucristo. Sí, que yo soy seguidor de Jesucristo. Que yo soy el primero entre los apóstoles. Que ya Jesucristo me hizo papa. Amén. Me hizo el primero entre los apóstoles. ¿Qué es lo que yo le voy a poner asunto, verdad? Y entonces 3 veces lo negó. Amén. Entonces, ahí vemos nosotros la dicotomía, ¿verdad? De lo que es la naturaleza humana. Porque no es criticando a Pedro que estamos, no, porque la situación de Pedro es la situación mía, es la situación suya. Amén. Es la situación de qué sé yo qué cosa. Que uno va al Santísimo, que uno ora, que uno qué sé yo qué cosa. Y llega un momento que frente a una situación, usted le da una rabia y usted ofende a fulano y usted hace una cosa que no debe. Amén. Y usted incluso, ¿y cómo yo he hecho tal cosa? Es que grande es Dios. Es que ¿qué somos nosotros? Ahora, pero San Pablo tiene una confianza. ¿Cuál es la confianza de San Pablo? La gracia de Dios. La gracia de Dios. San Pablo no tiene confianza en que él. yo soy esto, en que yo soy lo otro, no. En todo esto seremos triunfadores gracias a aquel que nos conforta, gracias a aquel que nos ha amado, gracias a aquel que está con nosotros, gracias a aquel que nunca nos abandona, gracias a aquel que si uno le abre el corazón, no lo abandona. Gracias a aquel que poderoso, bendito Sí, sea ahí el está, nombre del ahí está Señor, la porque fuerza. nosotros ¿Verdad? no tenemos, somos débiles. Sí, bendito sea entonces Dios. el poder lo tuvo David, que también cayó con la mujer de Urías, Amén. ¿verdad? Amén. La fortaleza la tuvo Sansón, la sabiduría la tuvo Salomón. Salomón, el dinero lo tuvo Judas. Y Salomón también Sí, tenía. tenía dinero, pero Judas era el que administraba. El que administraba los Seguro bienes diría de- Judas, y aquí nadie me quita. Sí, sí. Esto nadie me lo quita a Sí, mí, sí, sí. este dinero, este administrar y toda la cosa. Sí, sí, sí. Y terminó ahorcado el pobre. Amén. Terminó ahorcándose. Es decir, nosotros vemos todas esas cosas y le da a uno lo que debe despertar una actitud de que de humildad. Que es la humildad que uno reconoce, ¿verdad? Que Dios es el único, Que bendito Dios es sea el único. Dios. Y que fulano estudió, que fulano No. viajó, que fulano tiene dinero, que fulano es famoso, ¿verdad? La No. fama. Venían las reinas del sur de África, ¿verdad? A ver, La sabiduría de de Salomón. Salomón, y todo ese edificio, Esto es y ese templo, y ese palacio, y el orden que él tenía con sus el comensales. hombre era hasta buen mozo. Era- Salomón. Ah, Hasta buen mozo era. porque para tener más de 1000 mujeres, ¿verdad? No Hombre te- feo no tiene. No, un hombre buen mozo, un galán. Bendito sea Dios. Entonces, aquí hay dos cosas en San Pablo. Un hombre apasionado de Cristo, y un hombre confiado en la gracia de En la Dios. gracia de Dios. Apasionado de Cristo. Es decir, ese es el objetivo de nuestras vidas, en la vida cristiana, en la vida de fe, saber
que mejor que Jesucristo no hay nada. Amén. ¿Verdad? Ahora, saberlo de manera existencial, porque de cabeza yo lo sé. De cabeza lo sabemos. ¿Quién es el más grande? Jesucristo. 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 Pero cuando tengo dinero y está Jesucristo, ¿qué yo escojo? El dinero. Ahí hay que ver. El dinero. ¿Verdad? Me olvido de que Jesucristo es el Sí, más grande. es decir, Bendito sea Dios. lo más fácil es uno saber la cosa de cabeza. Lo malo es de manera existencial. Nosotros, y no sé de dónde viene esto, el Padre lo dirá o qué sé yo, o nosotros podemos entender. Bendito sea Dios. Un pequeño testimonio. Yo servía en el Centro Católico Carismático y yo me rozaba con todos esos jóvenes que servían a Dios y con mucha gente de fe que había allá en el Centro Católico Carismático, ¿verdad que sí? Mi vida no tenía sentido, mi vida era un desperdicio, un desecho, mi vida yo terminé con ella y Dios me dio una vida nueva a mí, bendito sea Dios. Y yo me sentía regocijado y yo me sentía, bendito sea Dios, agradecido de Dios. Y entonces, bueno, yo iba a ese lugar a cocinar y yo trataba de hacer lo mejor para Dios. Y yo veía que los muchachos se reían, que otra persona como que hacía la cosa sin amor. Y yo le decía, pero que no es así, mi hijo. Venga acá, venga acá. Digo, mire, yo hago la cosa en un trabajo y trato de hacerla bien. Pero aquí es de una manera especial. Y él me decía, ¿por qué esto es para Dios? Esto es para Dios. Y Dios es lo único grande, el único bueno con nosotros. Dios es la vida eterna, vivir para siempre, bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros cuando venimos aquí, tenemos que dar lo mejor aquí. Yo voy a un trabajo y yo puedo hacer muchas cosas buenas. Y las hago, bendito sea Dios, porque uno tiene que enamorarse de lo que uno hace y hacer la cosa bien con vergüenza, porque esto viene de Dios, bendito sea. Pero yo no le pongo ese empeño que yo le pongo como cuando yo voy a hacer una cosa para Dios. Cuando yo voy a hacer una comida en un lugar para los hijos de Dios, que es para Dios, que es para un servicio, yo lo hago de una manera diferente, bendito sea Dios, porque yo me pongo y empleo todo el corazón. Y aparte de poner todo, usted sabe lo más especial que yo hago, Padre. Yo oro, bendito sea Dios. Yo estoy cocinando y en medio de la oración le pido al Espíritu Santo, le pido a Dios, Señor, ayúdame a que esto quede excelente, a que esto quede bien, a que tus hijos se gocen esta comida que yo estoy haciendo, aunque sea un plátano, bendito sea el nombre del Señor Padre. Eso y lo que viene de San Pablo, porque San Pablo no solamente habla de esas cosas cotidianas, ¿verdad? Del hambre, del frío, de los trabajos, de la persecución. Él se eleva a un nivel más después del versículo 37. Dicen, todo eso podemos vencer gracias a aquel que nos conforta. Yo sé, oigan qué convencimiento tiene San Pablo. Yo sé que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí había fe, Padre. Ahí había fe. Pero, no, oiga, Toribio, no una fe de razón, sino una fe vivida. Una fe experimentada. Jesús Santísimo. Una fe probada en el fuego, probada Amén. en el Cristo, ¿verdad? Amén. No una fe de que, ¿verdad? Bonito, voy a repetirlo. Yo sé que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, oiga, está hablando de ángeles, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo nuestro Señor. Santo Dios. Es decir, es un hombre Wow. que sabe dónde está. Wow, ese sí sabía dónde estaba parado. Sí.
Bendito Entonces, sea Dios. ¿qué hay que hacer? Como Pedro, Señor, aumenta mi fe. Amén. Dan una fe grande, Señor. Amén. Haga una oración, Toribio, pidiendo esa fe de Salomón. Y vamos a hablar, después de esa oración, de otro pasaje bíblico muy impresionante, de la firmeza, ¿verdad? De aquel que está firme en la fe. Es como dice la palabra, bendito sea Dios, del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre toda la cosa. Nosotros tenemos que tratar de enamorarnos de Dios, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es mi papá, nuestro hermano, nuestro rey, nuestro creador, nuestro mamá. Dios es nuestro todo, Padre. Bendito sea el nombre santo del Señor. Y Dios es la vida misma, bendito sea Dios. Porque sin Dios, mis queridos hermanos, nosotros no vamos a vivir, ni podemos vivir tampoco, bendito sea Dios. Ya sea aquí en este mundo y después de este mundo, en la vida eterna, bendito sea Dios. Todos dependemos de Dios. Y en esta mañana, en este día, bendito sea Dios, pongámonos en oración, bendito sea Dios. Y pidámosle todos nosotros al Señor, el Padre, yo, todo el mundo, bendito sea Dios. Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Señor, dirige nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón y danos luz, Señor, para que tú ilumines, Señor, toda esa oscuridad que nosotros llevamos por dentro de nosotros. Enséñanos el camino, papá, bendito sea tu santo y dulce nombre, para nosotros ser inteligentes, para nosotros seguirte a ti, para nosotros hacer tu voluntad, para nosotros apasionarnos, Señor, enamorarnos, Señor, de hacer tu bendita y santa voluntad, Señor, de dejarnos guiar por ti, Señor, reconociendo y entendiendo, Señor, que tú quieres, Señor, todo lo bueno para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted sabe, viendo creo que era una película, resulta que un joven, después del trabajo, se fue a una cantina, a un bar, a beber. Y allí se emborrachó. Cuando se emborracha, le dice el que vende el alcohol, le dice: mira, mi hijo, no te vaya a manejar. No me diga eso, yo hago lo que quiero con mi vehículo. Se fue. Y mientras iba en el camino, todavía iba bebiendo. Y entonces el pobre, sin juicio, pues tuvo un accidente y se mató. Entonces después la mamá de este muchacho le pregunta a alguien, que el otro le está hablando de, no sé si un sacerdote, una cosa, le está hablando de Dios. Dice: ajá, usted me habla de Dios, pero ¿dónde estaba Dios Cuando mi hijo se murió? ¿Cómo Dios permitió eso? ¿Dónde estaba Dios? Dice: ¿que dónde estaba Dios? Dios fue al trabajo y le dijo: mira, ya tú terminaste de trabajar, vete con tu esposo y tus hijos. Amén. Vete de tu familia. Y él no le puso asunto. ¿Dónde estaba Dios? En el trayecto diciéndole: no te vayas a beber, no te vayas a ese Amén. Lugar. Amén. Y él no le puso asunto. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en la cantina diciéndole: no bebas, no te emborraches. Amén. ¿Dónde estaba Dios? En el que bebe alcohol diciéndole: no beba, no te vayas a manejar, que tú estás borracho. Amén. ¿Dónde estaba Dios? Iba con él en el vehículo diciendo: mira, detente, vete al paso, tú estás borracho, tú no tienes los reflejos bien. Y entonces no le puso asunto. ¿Dónde estaba Dios? Diciéndole: mira, no haga eso, que te va a pasar tal cosa. Y él se hizo del oído sordo. Amén. Y a mí me impresionó eso. Porque a veces preguntamos: ¿dónde está Dios? Ajá, sí. Dios no está hablando. Casi siempre preguntamos eso, sí. Padre. ¿Dónde está Dios? Siga, y Padre. entonces, Dios está ahí. Dios ha dicho una cosa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo que pasa es que Dios no trabaja como el policía que te pone unas esposas. Dios no trabaja como uno de esos que atracan, que te amarra a una silla, que te apunta con una pistola. Dios no te apunta con una pistola. Dios no es como un gobierno represivo que anda como un fusil matando el que, tú sabes, Amén. Hace lo que Amén. El gobierno no le dice, ¿verdad? Amén. No,
Dios nos hizo libres. Amén. Y Dios nos aconseja. Es decir, yo le puedo decir a usted, Toribio, un hijo suyo se metió a robar. ¿Y dónde estaba usted cuando ese hijo se metió a robar? Amén. Lo que pasa es que usted es el papá, pero ya ese es grande, ya Sí. tiene conciencia, Amén. tiene libre albedrío. Y nosotros tomamos nuestras propias decisiones y lo que nos sucede no es que dónde está Dios, sino es fruto de la desobediencia a Dios. Porque si hay una cosa que Dios nos dice en la Biblia de pe a pa, hagan el bien, aléjense del mal. ¿Dónde estaba Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿Dónde estaba Dios? Bueno, ya Dios lo había instruido, Dios le había puesto claras las cosas, pero ellos desobedientes. ¿Dónde está Dios? Ellos decidieron hacer su voluntad de Sí. ellos, su voluntad de ellos, y no la voluntad de Dios. Y es una cosa muy importante, y es escuchar, Padre. Escuchar, bendito sea Dios. Porque muchísimo, dice el Padre, que el hombre de la cantina le dijo al muchacho, mira, no te vayas manejando porque tú estás borracho, bendito sea el nombre santo del Señor. Pero hay gente que dicen, no, yo he hecho esto muchas veces y a mí no me pasa nada, pues yo soy un león, borracho y sin tal. Además yo no estoy borracho. ¿Ve? Es escuchar, bendito Usted sea. difícilmente que un borracho diga estoy borracho. No lo dice nunca. El borracho cuando está más borracho es que cree que... Usted le dice hace un 4 y ellos se ponen a hacerlo, sabiendo que no pueden. Bueno, el caso es que esto es muy importante, esto que acaba de decir el Padre, porque el que no escucha la voz de Dios, ni escucha la advertencia de Dios, bendito sea el nombre. Hay que escuchar, bendito sea Dios. Hay que, decían los papás de nosotros, el que se lleva de consejo, muere de viejo. Es que, mire, a veces pasan cosas, por ejemplo en los jóvenes, y usted puede preguntar, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios estaba en los padres diciéndole, mi hijo no haga tal cosa. Usted sabe los muchachos que han fracasado. Después de los padres decirlo, mi hijo no haga esto que te va a hacer mal. Mi hijo no haga esto. Yo conozco un muchacho que tenía cierta fama, que llegó borracho como un perro a un lugar tarde de la noche. Y cuando lo vieron a él y sabían que cuando él bebía perdía el juicio, le cogieron la llave del vehículo. Mira, te vamos a llevar, mira. Y ese muchacho, enciendo grosería, malas palabras y maldiciones, se le echó a aquellos que tenían la llave del vehículo. Ese lo compré yo con mi dinero. Y eso, pero con malas palabras y cosas, y subió de tono. Es decir, fue tan intimidante él que los otros no tuvieron más que darle la llave. A los 10 minutos, 5 o 10 minutos. Entonces la noticia de que ese muchacho se desbarató en el vehículo muertecito, ese está bajo tierra. Entonces, ¿y dónde está Dios? Dios estaba en esos amigos diciéndole, mijo, no, coge juicio. A ese Dios casi lo forzó, Padre. A ese porque le quitan hasta la llave. Le quitan la llave, Ay, ¿verdad? Pero era libre. Ay, Señor. Yo compré esto con mi, qué sé yo, qué dinero, ¿verdad? Entonces, pasan las cosas. ¿Y dónde está Dios? Bueno, Dios está ahí aconsejando, pero Dios no obliga. Vuelvo y repito, porque nos hizo libres. Entonces, ajá. Hay una cosa importantísima ahí en lo que dijo el Padre, y es que yo veo también mucha gente, no que mi dinero, hermano, todo lo que nosotros tenemos nos lo ha puesto Dios en nuestra mano para que nosotros lo administremos. Bendito sea el nombre santo del Señor. Alabado sea Dios. Muchísimo, pero muchísimo de nosotros. No, yo hice esa casa con mi sacrificio. Yo compré esto con mi sacrificio. Yo formé esto con mi esfuerzo. A mí nadie me dio nada. Mi querido hermano, Dios dispone toda la cosa para bien de los que lo aman. Yo no tengo nada que no me lo haya dado Dios, Padre. Yo todo lo que puedo tener en mi vida, hasta mis hijos, todo lo que yo tengo, hasta un tenis que yo tenga, hasta lo más mínimo de mi vida, me lo ha dado Dios. Y yo veo muchísima gente hablando que yo digo, si tú conocieras a Dios, ahí está Dios enterito, bendito sea el nombre santo del Señor. Porque la cosa buena a veces no es dinero, porque el dinero no es bueno, nada, en cierto sentido. Pero todas las bendiciones que uno recibe, las cosas buenas vienen de Dios, Padre.
El libro de Habacuc tiene un texto bíblico que a mí yo disfruto mucho ese texto bíblico y es una enseñanza para nosotros los que decimos que tenemos fe, los que decimos que creemos en Dios, los que decimos somos católicos o somos cristianos. Dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y siguiente, dice: pues aunque no florezca la higuera, aunque la viña no dé uvas en adelante, aunque el olivo no dé su fruto, aunque la tierra no dé su pan, aunque ya no haya ovejas en el redil, aunque no haya bueyes en el establo, yo seguiré alegrándome en el Señor, me llenaré de gozo en Dios mi Salvador. Es decir, aunque me lleve San Quintín, aunque las cosas no sucedan como yo quiero, aunque se me caiga la casa encima, aunque no vea ni rastro de Dios en mí, aunque yo no lo perciba, yo seguiré exultando en el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. Eso es firmeza en la fe. Amén. Es decir, porque también, Toribio, hay fe que son como condicionadas. Yo creo en Dios si sucede esto, esto y esto. Amén. Señor, mira, si me sucede esto, si me pasa tal cosa, si consigo tal trabajo, si me va bien en esto, si yo logro lo que yo quiero, yo te voy a prender un velón. Yo te voy a visitar en la Virgen de la Altagracia. Yo iré a misa el domingo. Amén. Yo haré una hora santa en mi casa. Amén. ¿Sí que? Si Dios hace la cosa, si Dios hace lo que yo como quiero. yo quiero. Lo que yo quiero. Pero eso es firmeza en la fe y lo voy a repetir en la fe. Aunque no florezca la higuera, Amén. ni de viñas, ni las viñas no den uva. Aunque falte el producto del olivo, es decir, que el olivo no dé su fruto, el olivo de donde la frutica, Amén. ¿cómo se llama? A la aceituna, La aceituna de donde viene el aceite Sí. de oliva. el aceite de oliva, ¿verdad? Aunque no tenga ovejas en el corral y se queden ya no haya bueyes en el establo, yo seguiré alegrándome en el Señor. Me llenaré de gozo y me gloriaré en Dios mi Salvador. Y dice el versículo 19, Yahvé pues es mi Señor, Él es mi fuerza, Él da a mis pies la agilidad del ciervo y me hace caminar por las alturas. Eso es la fe. Amén. Y vamos a poner, que ya estamos terminando el programa, lo que llama San Juan de la Cruz en la fe, la noche oscura. ¿Qué es la noche oscura en el camino de la fe? Cuando uno no siente los consuelos de Dios. Cuando uno no siente deseo de orar. Cuando uno no siente deseo de ir a la iglesia. Cuando uno no siente deseo de confesarse. Cuando uno no siente deseo de tirarse de rodillas. Cuando uno no siente deseo de hacer una obra buena. Cuando uno no siente deseo de darle comida a un pobre. Cuando uno no siente deseo de ir a ver a un enfermo. Eso es lo que se llama la noche oscura. Incluso que mucha gente se confiesa de que yo hice oraciones sin deseo, de que yo fui a la misa sin devoción, de que yo hice tal cosa devota sin esa euforia espiritual. Aclare eso, padre. Ok, lo que pasa, San Agustín trata el asunto. Y San Agustín, bueno, vámonos primero a lo que dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz habla de la noche oscura como una sequedad espiritual. Amén. Que todos los santos han tenido de alguna manera una sequedad espiritual. ¿Qué es la sequedad espiritual? El Espíritu Santo en nosotros enciende el deseo
de la oración, de la vida espiritual, de hacer el bien, de tirarnos de rodillas, de alabar, de bendecir a Dios, de leer la Biblia, ¿verdad? Amén. Pero a veces el Espíritu como que retira esos consuelos, retira esa chispa que pone en nosotros para nosotros. Y entonces lo interpreta San Juan de la Cruz como un momento de prueba que Dios nos pone, ¿verdad? Para ver si verdaderamente tenemos fe. Y entonces, el pecado no es que uno no tenga ese deseo. El pecado es que uno entienda la fe como un sentimentalismo y entonces uno se deje llevar del sentimentalismo. Es decir, yo ayer tenía un deseo de ir a la iglesia y de rezar un rosario y lo hice las dos cosas, pero ya hoy no tengo deseo. Yo no tengo deseo, yo no voy a hacer nada. Y como no tengo deseo ni rezo, ni Santa Teresa de Ávila dice ella que a veces ella estaba delante del Santísimo y le daba asco la oración. Amén. Oiga bien. Amén. Dice, tenía una sequedad tan grande que era un hastío estar de rodillas, estar en oración, haciendo la devoción, ¿verdad? Haciendo lo que debía de hacer frente a Dios. Pero lo hacía, ¿verdad? Es decir, a veces Dios es como la mamá, que el niño está aprendiendo a caminar y la mamá coge el niño. Lo deja solo. No primeramente lo agarra de mano y en un momento lo deja solo. Lo deja y solo. el niño hasta se cae, ¿verdad? Hasta se cae. Pero así es que el niño aprende. Pero ¿para qué aprende? Entonces, eso, la fe es más que un sentimentalismo. Aunque hay una expresión de una canción, aunque no te vea, Señor, yo sé que estás ahí. Hay algo que quería resaltar, y es que la santa de nosotros, la Madre Teresa de Calcuta, digo la santa de nosotros porque es una santa de hoy, bendito sea Dios. La Madre Teresa de Calcuta, la mayoría de nosotros la conocimos, la llegamos a ver en la televisión hablando, la llegamos a ver en muchos lugares. Ella declaró que en los últimos 20 años, ya en sus últimos días, ella no sintió la presencia de Dios. Bendito sea Dios. En los últimos 20 años, ella hacía toda esa obra que ella hacía. Ella curaba a todos esos enfermos, ella levantaba a esos leprosos, y no sintió nada, no sentía la presencia de Dios para nada. Y yo quería decir algo, bendito sea el nombre santo del Señor. Primero, nosotros tenemos que entender que lo más importante en nuestra vida es Dios. Es Dios, es Dios. ¿Y qué nosotros buscamos en Dios? Buscamos, bendito sea Dios, todo. Primero buscamos la vida aquí abajo y luego la vida allá arriba. Una vida que es para siempre, bendito sea. Una vida que no termina a los 70 años, a los 80, a los 20, a los 15 como aquí, sino que es para siempre, mi querido hermano. Que hasta el yo decir eso me cuesta mucho trabajo a mí, porque para nosotros los seres humanos el memorizar esto es algo demasiado grande para nuestra mente y nuestro corazón, bendito sea Dios. Entonces, nosotros, yo entendí, y digo esto no di que para resaltar nada, porque es la gloria y la honra de Dios. Yo entendí cuando llegó Dios a mi vida, que había llegado, yo había probado todo. Y nada me había llenado el corazón, ni nada había pasado. No había pasado un acontecimiento en mi vida tan grande como cuando Jesucristo llegó a mi vida, ni va a pasar tampoco. Bendito sea Dios. Entonces, nosotros por lo menos tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra conciencia y nuestro entendimiento para saber que Dios es nuestro papá, como dije al principio, nuestro tesoro, nuestra mamá y nuestro todo, bendito sea el nombre santo del Señor. Que la mujer mía, como yo he declarado, yo la amo mucho, Iván, pero que la mujer mía está en un segundo, en un tercer lugar en mi vida, porque primero está Dios que todo en mi vida. Y entonces yo no puedo perder a Dios. Cuando yo no tengo deseo de ir a misa, yo voy más rápido, Padre. Bueno, pues ya se acabó el tiempo, Toribio. Bueno, de todo modo, es bueno mandarle un saludo a la gente de nosotros, bendito sea. Bueno, en nombre santo del Señor. En Jarabacoa, Toribio, en estos días vi mucha gente que me decía que lo vea usted en el programa. Yo no me puedo ese programa de Toribio. Es verdad. Sí.
Saludos a la gente de Jarabacoa. Amén. Un saludo a mi hermana Mecho, a Marcia, a toda la gente de Jarabacoa, bendito sea Dios, a Indira, una señora que vivía allá al frente, Padre, y una señora muy bonita. Un saludo para... no quiero dejar a mi hermano, a mi hermana Leo y a su esposo Edward y a sus hijas, bendito sea, porque ellos están en la puerta de la bendición, bendito sea Dios, y el matrimonio. Oiga, Toribio, también en La Vega, en la parroquia Sagrada Familia, Ajá. ahí me encontré mucha gente que, ay, padre, mire. Es que ven el Ay, programa. ese programa de Toribio es muy bueno. Sí. Ahora es el programa de Toribio, Padre. Programa de Toribio, sí. Sí. Bueno. Y en Los Limones, también en la parroquia de San Antonio de Padua también. Lo ven mucho a usted por allá. Esa es la gracia de Dios. Sí. Esa es la gracia de Dios. Y en Los Limones arriba también me dijeron, mire, siempre vemos el programa de Toribio. Es decir, ya el programa no es el Padre Silvio. Y el programa no es el Padre Silvio, el programa es de Toribio. Y lo que también, bueno, todos, saludo a todos. Amén. Y los que quieren también ver el programa, Ajá. solamente tienen que buscar el teléfono, oigan bien, y buscar en YouTube y ponerle P. Silvio Ortiz, P de padre, P. Silvio Ortiz. Y los que no sepan, que pongan a sus hijos, a sus nietos, que se lo pongan, ¿verdad que sí? Ah, ya los viejos saben muchísimo más que los jóvenes. P. Padre Silvio Ortiz. Bien, ahí nos encontrarán. Bueno, y saludo a los que nos siguen a través de La Voz de María, de Televida, de MRC Promesa, etcétera, etcétera. Bueno, y así terminamos. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor le colme sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.